Y bueno, seguimos reflexionando sobre otras aportaciones de David Aldrich en Melody in Music Therapy. José Alberto Sotelo, musicoterapeuta, psicólogo y profesor del Máster de Musicoterapia, nos acerca a las directrices para la investigación del diseño de estudios de caso en musicoterapia. Nos va a compartir algunas pautas para la investigación que David fue planteando en su vida como profesional de la musicoterapia. Doy mucha importancia a la necesidad de la confianza de uno mismo, la modestia en los objetivos de la investigación y la colaboración y debate con colegas, sin olvidar la importancia de la lectura crítica y las habilidades de escritura. Un fuerte aplauso para José Alberto. Buenas tardes. Yo creo que no hay micro, que es acústico. Genial. Pues gracias a todas las personas que han trabajado duro para encontrarnos aquí todos y a los asistentes, por supuesto. Bien, Aldrich era una persona tremendamente humana. Él entraba dentro del elemento visceral y, analizando un poco a salto su obra y ya más centrado en los elementos que él menciona sobre el caso único, ese debate entre esa humanidad proyectada a los pacientes, a los alumnos, y la no contaminación del dato dentro de esa investigación, que es una investigación bastante compleja, ¿no? Realmente está hablando Aldrich de cuestiones que todos sabéis hacer. Todos vosotros hacéis esto, todos los días, de forma inconsciente y de forma consciente. El caso único resulta de un análisis y unas conclusiones sobre las personas. Analizamos a las personas y eso es porque filogenéticamente, es decir, cuando hemos sobrevivido como especie, hemos ido avanzando en ese sentido porque comparamos, nuestro cerebro es analógico y se da la comparación. Y esto es una cosa que es inconsciente. Luego lo hacemos de forma consciente y la prueba la tenemos en que los diseños de caso único es una prueba muy fehaciente de que eso se puede sintetizar, se puede sistematizar y se puede depurar, ¿no? Entonces, Aldrich te pone un poco en esa tesitura, ¿no? Es decir, hay que aprovechar esto, el relato del paciente o del alumno o del disidente, que yo pueda trabajar con eso, se puede sistematizar y ofrecer esas mismas conclusiones más depuradas al resto. Y hablábamos antes, hablaba Alexia sobre el tema de la validez que tiene la musicoterapia como terapia. Muchos pensamos que no solamente es una terapia, es que es un reservorio de la psicología, la musicoterapia. Por la cantidad de pasión que mueve y por la cantidad de elementos que están en su interior. Es decir, tenemos una cantidad de combinaciones impresionante, ¿no? Entonces, el caso único, la dificultad del acceso a muestras grandes nos remite a muestras más pequeñas. Y la muestra más pequeña posible es un caso, ¿vale? Entonces, es un concepto bastante conocido. Este es un concepto muy conocido donde las cosas pueden estar unas dentro de otras sin perder su esencia, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, un arquitecto puede analizar una catedral. Y veremos ahora por qué lo digo. Una catedral es algo enorme y muy complejo. El momento histórico, los materiales, la estética, el significado que ha tenido, etc. Pues es un caso único. Un ingeniero naval puede analizar un portaaviones o mucho más complicado, un barco de estos de recreo, gigante, ¿no? Con gente y todo dentro, ¿vale? Puede ser. Y un director de orquesta puede analizar su filarmónica, ¿no? Siempre y cuando entendamos que hay que conseguir dilucidar una serie de factores importantes que se dejan observar, ¿de acuerdo? Es decir, la intuición me dice cosas sobre los demás, pero aquí tengo que sistematizar. Necesito encontrar una serie de factores que de alguna manera me indiquen que yo puedo hacer esa observación y la puedo transformar en dato, que es uno de los grandes retos, ¿no? Y también que nuestros criterios, el criterio de unidad de ese conjunto de cosas, porque queramos o no, siempre es un conjunto de cosas que se toma como un dato, como un caso. Fijaos el caso del portaaviones, ¿no? Si hay gente dentro, es muy complicado hacer esto, pero hay que juntarle, hay que poner una faja, hay que enlazarlo de tal manera que nos permita suponer que es un caso, un solo caso. Y también que nuestra intervención es lógica y tiene coherencia. Si tengo eso, que ya tiene su complejidad, ya tengo un caso único, ¿vale?
Ahí aparecen otras cuestiones, otros retos, pero tenemos dos muy importantes, que es la validez. Los estudios de caso único lo que tienen que reflejar es mucha validez interna, ven mucha menos validez externa, y explico lo que es. Yo necesito que mi paciente funcione. En el caso más sencillo es un paciente. Mi paciente ese día, esa sesión, ¿vale? Y otras muchas, ¿no? Entonces, la validez interna se refiere a que mi efecto, el efecto que yo produzco en el paciente, es en realidad lo que motiva el cambio. ¿Qué quiero decir con esto también? Pues quiero decir que mi paciente cambia gracias a mi intervención musicoterapéutica. ¿De acuerdo? Y entonces tengo que hacer un control bastante bueno de variables extrañas. Porque si no hago eso, entonces no sé si yo he sido eficaz o no, si he sido eficiente o no. O sea, que esté cerrado esa clausura, esos criterios que cerrojan de alguna manera el diseño, me garantiza que es mi variable la que yo he querido mover para generar el cambio. ¿De acuerdo? Y luego la validez externa se refiere al poder de generalización que tienen esos datos que yo he obtenido. Y esto aquí hay mucha tela que cortar. Este hombre Albrecht no habla de esto tanto porque él supone que el poder de generalización lo tienen muestras más grandes, ¿sí? Aunque también se habla en la literatura de grupos pequeños, pero grupos pequeños. Realmente, teniendo esta idea bien agarrada, tenemos esa capacidad para hacer ese análisis, ¿no? Se trata, por tanto, de tener unos registros de conductas en el tiempo, es decir, longitudinal, son medidas repetidas antes, durante y después del tratamiento, para yo saber el efecto que ha tenido. Y hay diferentes tipos de diseños, ¿no? Las cuestiones aquí más fuertes serían el control de las variables extrañas, porque si no consigo ese control, no sé si el efecto que he tenido es el potente o no. Y yo necesito esa validez interna para que mi resultado sea bueno. Yo puedo tener directamente, como veremos en uno de los modelos, planteo un trabajo y luego veo si ha tenido resultado. Y es mi criterio el que determina si ha habido un resultado bueno. Pero luego hay otros diseños que van marcando la pauta porque son medidas más repetidas, más extendidas en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pues bien, vamos a pasar una, que sería aquí. Bueno, tenemos unas características básicas que nos repetimos, pero hay que hacerlo así. Fijaos bien, el registro sucesivo nos da la opción a poder trabajar de forma experimental esta modificación de conducta en un contexto musicoterapéutico. Es un contexto bastante más complicado que simplemente psicológico. Para mí, la musicoterapia es una terapia psicológica, y además de reprocesamiento, que es de última generación. No podemos demostrar esto porque necesitamos un aparataje, tecnología punta, que no, o sea, es decir, faltan los hospitales, pues nosotros tenemos mucho problema para acceder a esto. Pero sí que podemos utilizar unas medidas muy sistemáticas, como veremos luego. He puesto esto que estaría en rojo, no suelo utilizar promedios porque os encontréis literatura que os dice que no utilicéis estadísticas aquí porque no es representativa de la idiosincrasia del paciente. El paciente tiene unas características muy concretas, muy específicas, porque es lo que se busca, y los promedios no sirven. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo, y lo veremos ahora en un caso, ¿vale? Y eso sí, manipular la variable independiente como si fuera un diseño experimental. Esto es complicado. Aplicar una variable con toda su potencia, como una variable independiente, eso es complicado también. Y además aquí tendríamos el problema de esas variables extrañas que estoy comentando, porque no sabríamos si hay una buena manipulación. El sistema de control aquí sería hacer una correlación entre las dos variables y después calcular el coeficiente de determinación que nos dice la cantidad de varianza que comparten. Esto es un tinglado estadístico que, bueno, dicen que no, pero yo creo que es bastante útil, ¿no? Y luego se utiliza en investigación básica y aplicada. La psicología también es aplicada, ¿vale? ¿Por qué la validez interna es importante en los dos casos? Para saber si mi paciente funciona. Si mi tratamiento va a funcionar con mi paciente, ¿no? Y en la investigación aplicada, la validez externa es muy pequeña. No se puede generalizar porque es muy particular. Tú vas al psiquiatra, te dice depresión, antidepresivo. Llega el siguiente paciente, depresión, antidepresivo. El mismo. Ve a 25 depresiones, 25 antidepresivos, pero va al musicoterapeuta y trabaja su depresión de ese paciente. El siguiente es su depresión, no la de este, es la de ese paciente. Entonces, Albrecht era bastante mágico en esto, ¿no? Y tenemos ese punto, que en la investigación básica también se supone, bajo supuesto de que cualquier fenómeno sea suficientemente básico, podemos deducir de él que es reproducible por cualquier ser humano. Una parte de esa investigación básica entra en la aplicada, y de ahí podemos tirar también, ¿vale? Así que nada, tenemos mucha validez interna en los dos casos y algo de validez externa en el primer caso. Vamos a pasar.
Bueno, tenemos aquí los diseños, ¿no? La nomenclatura es bastante, la anotación es muy sencilla. A es recogida de datos, B es aplicación de tratamiento con recogida de datos. ¿Veis? Hay unos cuantos más, y ahora utilizaremos uno más extenso nosotros. Es decir, en el primer caso, en el básico, se aplica el tratamiento, perdón, se aplica la línea de base que tiene que ser estable, decíamos que había unos criterios que hemos dicho antes que tenían que dar estabilidad, y después se aplica el tratamiento. Yo, según veo, mi experiencia me dice, bueno, pues el paciente ha mejorado. Y aquí ocurre algo curioso. Yo estoy trabajando con una variable independiente, que es la que aplico el tratamiento, ¿no? ¿Vale? Pero es que las variables se mueven en bloque, ¿sí? Y pongo un ejemplo. Imaginaos que todos vosotros tenéis tumbados una caloría de gasto calórico por minuto. Si os sentáis, tenéis 2. Me lo invento, pero para que se entienda. Si os ponéis de pie, tenéis 3. Si me muevo, tengo 4, 5. Sucesivo. Hemos movido la variable estatus, ¿no? Sin embargo, ya hemos movido también, sin pretenderlo, a sabiendas de que sí, la variable consumo calórico, ¿sí? Pero también, si el calor es excesivo, si el gasto calórico es excesivo, yo tengo calor, como algunos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que también cambia la temperatura, directamente, solo por el movimiento del estatus. ¿Y luego qué pasa? Pues que sudo, ¿no? Otra variable que muevo en bloque. Y mi malestar, por ejemplo, por sudar, o por bromear, o por mi percepción de. Es decir, solamente moviendo una variable, que es lo que hace la música, muevo otras muchas también, aquí. O sea que con ese diseño ya sería suficiente. Podéis aplicarlo en consulta en vuestro gabinete, tranquilamente. El siguiente sería línea de base, tiene que ser estable. No, recordar esto, los que tienen que dar estabilidad. Y aplico el tratamiento. Y después del tratamiento, tomo otras medidas, como post-test, y veo la diferencia. Me bajo un diseño más y tengo AB, AB. Línea base, tratamiento, toma de medidas, toma de datos y tratamiento. Y ahí ya tengo comparación y luego un trabajo más que he podido modificar gracias a que aplicar el primero, ¿sí? Bueno, el de abajo es un poco raro, se emplea para otras cosas, ¿vale? Lo he puesto ahí como excepción. Tratamiento, mido y tratamiento, ¿vale? Solo para decidir. Y ahora veremos un caso. Perdón. Veremos un caso nuestro. Un paciente varón de 24 años que presenta un cuadro sindrómico multisintomático, bastante extenso, no solo lo que pone ahí, bastantes cosas, por pérdida brusca, por suicidio de un pariente muy cercano. Esta persona está a punto de suicidarse también. Es una cuestión, no sé. Pero trabajamos, le planteamos psicoterapia a muchos pacientes, bueno, algunos, y la mayoría no quieren. Otros prueban y no les gusta y lo dejan, pero este señor, por ejemplo, siguió, ¿no? Entonces metimos este diseño. Creímos, hay que informarle de todo al paciente, tiene que saber todo lo que estamos haciendo, ¿vale? No sé, hombre, claro, tiene que ser así, la ética, si no que se diga anorexia. Entonces la modalidad es, fijaos bien, línea de base estable, tratamiento, periodo de no activación, toma de registro de datos, segundo tratamiento y lo que llamamos nosotros el seguimiento, ¿no? Entonces aquí la variable independiente era un modelo de percusión corporal. Es una cuestión muy divertida, este hombre se divertía, incluso un día trajo una guitarra que tenía, pero no la tocó porque era muy divertido, él eligió el material. Discos muy interesantes como Iron Butterfly, no sé si os suena, algunos sí. Y cosas muy divertidas. Ahí tienen un solo muy interesante en uno de los discos y él lo seguía muy bien. Entonces se hace este trabajo y conseguimos cosas como esta, ¿no? No sé si se ve bien. Bueno, vemos que la primera parte, veis que más o menos se estabilizan 80 y tantas pulsaciones. Este hombre tenía crisis de ansiedad y se le subían las pulsaciones hasta ese ritmo. Era muy deportista y con uno de estos relojes luego se pasaba los datos de la frecuencia cardíaca a un Excel. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Eso fue una ventaja. Y pensamos que ya era suficientemente estable, aunque tiene un pico más bajo en una de las tomas, ¿no? Y pasamos a la primera fase de tratamiento. ¿Veis cómo cae bruscamente? En la primera fase B. Cae bruscamente, pero luego, cuando no hay intervención, sube de repente. Esto quiere decir que el tratamiento funciona. Si yo estoy apagando un fuego
con el extintor y veo que estoy apagando las llamas y se me gasta el extintor y empiezan otra vez a surgir, eso es que el extintor funcionaba, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta para lo que hemos dicho antes, ¿vale? Que podemos saber muy bien si el paciente mejora o no. Entonces, lo normal es que recaiga rápidamente, pero luego lo veremos en la siguiente gráfica. Él tiene una expectativa. Aquí esto nos da una pista de que su componente cognitivo, que lo tenía muy deteriorado, empieza a funcionar. Tiene una expectativa de que hay un segundo bloque de tratamiento. Y fijaos cómo baja. Creemos que esto fue, en la segunda parte del tratamiento, esa bajada tan brusca que llega a la normalidad, fue por eso, porque realmente él tenía una expectativa buena. Es decir, lo que el paciente siente y está en su cabeza cuenta mucho. ¿Vale? Vamos a pasar primero a esto, porque no está puesto, bueno, no, es lo mismo. Lo tenía puesto en la anterior. Veis que es un trabajo nuestro, que está publicado en una revista, Revista de Investigación en Musicoterapia de la Autónoma de Madrid, en 2022. Vale. Bien, aquí ¿qué tenemos? Es la misma gráfica, le faltan algunas líneas. Veamos, había un enlace directo entre la línea base y el primer tratamiento, entre la parte donde no se trabaja y el segundo tratamiento. Entonces, el bloque del segundo tratamiento, fijaos cómo que han picado, pues las crisis de ansiedad, estas pulsaciones aparecían cuando el paciente veía a alguien con algo en el cuello, o alguien a la hora de colgar o de ahorcar o algo así, le da unas crisis de ansiedad impresionantes, ¿no? Que le subían tanto las pulsaciones. Y entonces era una cosa refleja, era condicionamiento de orden superior que se llama muy potente, ¿no? Pues suele quedar ahí. Pero entonces la expectativa creemos que funcionó por eso, que la expectativa hizo bajar todo esto. Es un buen correlato la frecuencia cardíaca en relación con la ansiedad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es así. Normalmente las crisis de ansiedad cursan también con taquicardias, aunque la crisis desciende, no duran más de 10 minutos, pero las taquicardias muchas veces se mantienen, de tal manera que el paciente piensa que sigue en crisis, ¿no? Y no sigue en crisis, ya tiene una cierta reacción psicológica, ¿no? Y luego veis el seguimiento que sube para arriba, la verdad es que sigue subiendo, ¿no? Que es una reacción normal, como hemos dicho antes, pero es un seguimiento bastante interesante porque no sube mucho. De hecho, las pulsaciones, salvo por revolución espontánea, que es lo que ponemos ahí un poco, o lo poníamos, este hombre recupera bien todas sus funciones. Es un trabajo que tenía 14 hipótesis, quiero recordar, o sea, es un trabajo donde meto tratamientos. Meter más de un tratamiento en un caso único es muy difícil y es complicado de controlar porque yo meto el tratamiento B y si meto el tratamiento C y el tratamiento D, que es posible, tengo que contar con el efecto del tratamiento B, el efecto del tratamiento C, el efecto del tratamiento D y la relación, o sea, la multiplicación de B por C, B por D, C por D, B por C por D, ¿entendéis? La interacción entre ellos, porque surgen otros efectos, ¿no? Entonces, en este caso, tuvimos bastante trabajo a nivel estadístico. Bueno, pues esto no sé si... Yo creo que he ido muy rápido, pero es una cuestión... El caso único yo creo que es interesante en musicoterapia porque tenemos la opción. Hemos intentado conseguir muestras grandes para poder decir que es una técnica de reprocesamiento y todo esto que se puede decir porque hay correlatos entre variables, eso está documentado, pero no conseguimos muestras grandes. Entonces aquí el problema es eso, no tenemos muestras grandes, más de 30 sujetos a la vez, bien trabajados pueden dar mucho de sí. Sin embargo, si acumulamos modelos de caso único, tratamientos de caso único, sí que podemos aunar y hacer fuerza con esto. Así que nada, aquí... Muchas gracias.